Bienvenidos a la BMA. El día de hoy platicaremos con el maestro Francisco Riquelme sobre el tema de educación jurídica continua. Profundizaremos con él algunos aspectos relevantes sobre el futuro de la educación jurídica continua, la importancia que esto tiene para efectos incluso internacionales en el ejercicio de la profesión, la diferencia entre estar certificado o no estar certificado con educación jurídica continua. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa La BMA de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tendremos como invitado especialísimo al licenciado Francisco Riquelme. Paco, bienvenido. Gracias, Mauricio. Hoy vamos a platicar sobre el Comité de Educación Jurídica Continua y la importancia de la educación jurídica continua dentro de nuestro colegio. Tú eres el coordinador del comité. Si nos puedes platicar brevemente este comité, quién lo conforma, cómo se conforma, y después entraremos a platicar ya del contenido. Claro, Mauricio. El comité es un comité que designa el consejo de nuestro colegio. En esta ocasión, bajo la presidencia de nuestro presidente Héctor Herrera, fui designado junto con otras dos importantes barristas, que son Cristina Vizcaíno y Edna Franco, como miembros de este comité. Este comité se encarga de una obligación estatutaria del colegio que precisamente se encarga y se refiere a la actualización jurídica de nuestros miembros. Edna es de Oaxaca, ¿verdad? Así es. Tiene la doble, yo creo que el doble atributo de representar parte de nuestro consejo y parte a la membresía de Oaxaca, lo cual ha logrado exitosamente actividad extra. Los tres son consejeros y por lo tanto se requiere ser consejero para formar parte de este comité. Bueno, podría no ser necesariamente consejero para ser parte de ello. Yo creo que a futuro es importante impulsar que lo sean también miembros activos de otros capítulos o de otras actividades, de otras comisiones, no necesariamente al interior del consejo. Ya. La barra tiene, entre otras de las funciones más relevantes, además de la educación jurídica continua, el tema de la ética, y yo creo que entonces desde esta perspectiva doble de la educación jurídica continua y del ejercicio ético de la profesión, ¿cómo está conformado esta idea de la educación jurídica continua en las distintas comisiones de estudio y ejercicio profesional? Claro, la actividad de continuidad que tenemos que darle al colegio tiene que tener dos ejes fundamentales: el eje jurídico, que tiene un contenido académico, por supuesto, y un eje desde la perspectiva de la ética, del buen desempeño de nuestra profesión, de tal manera que esos dos auxilios, esas dos herramientas que deben estar presentes en la vida profesional de cualquier jurista durante toda su vida profesional permitan un debido desarrollo. Entonces, nuestros proyectos de educación continua tienen que tener ese doble contenido. En este orden de ideas, ¿qué relevancia tiene la educación jurídica continua? Fundamental. Durante años hemos vivido culturalmente, socialmente, un abandono donde las personas salían de la universidad o tenían su cédula y podían vivir en el litigio o en la actividad en general como profesionistas sin volver a una escuela, a un aula o a una capacitación. Esto tal vez podía haber sido posible cuando no había tanta movilidad o actualización jurídica como ha sucedido recientemente. Enfrentamos en esta década pasada grandes reformas institucionales y jurídicas a nuestra propia normatividad. Tuvimos reforma en telecomunicaciones, tuvimos reforma en sistema de procesamiento penal, tuvimos reformas en derechos humanos, por mencionar solo algunas. De tal forma que no podía ser posible vivir profesionalmente en esta actividad sin estar actualizado en materias tan importantes. La actualización no podía ser una actualización superficial, tenía que ser algo verdaderamente académico, formal
y sin duda enfocado al aspecto también ético. Tenemos 39 comisiones de estudio y ejercicio profesional, más 19 capítulos a lo largo y ancho de la República. ¿Cómo mides la educación jurídica continua? ¿Hay alguna forma de medición? ¿Y qué impacto ha tenido esto en los barristas? Claro, es muy importante. La medición es algo fundamental para saber hacia dónde está llevándose a cabo la actividad, el éxito que está teniendo o no. No nada más desde el punto de vista numérico, sino que tenga un factor de calidad. En ese sentido, ya de tiempo atrás se ha venido impulsando y lo estamos teniendo a la mano, la información en números de eventos, de gente que acude, de personas que acuden a estos eventos y dependiendo de ello tratar de proyectar a futuro los mejores eventos. Entonces, sí tenemos una estadística y generalmente el presidente en su informe anual en la Asamblea hace referencia a ello. Entonces, cuando queremos saber cómo va la evolución de esta educación jurídica continua, tenemos como precedente esos informes que nos va dando la información genérica que es muy, muy valiosa. Vamos a ir a un corte, pero te quisiera hacer una pregunta que por favor ojalá no la contestes después del corte, y es ¿qué formas de capacitación jurídica continua hay? Excelente. Regresamos en un momento. Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Regresamos, estamos con el licenciado Francisco Riquelme, coordinador del comité de la Barra Mexicana Colegio de Abogados sobre educación jurídica continua. Paco, te hacía la pregunta antes del corte, ¿qué tipo de educación jurídica continua hay? Bueno, el colegio tiene una gran apertura en cuanto a tener cualquier tipo de actividad que resulte del agrado y que resulte del interés de la membresía. Pero además de la membresía, también de la sociedad en general. La información que estamos generando, estamos procurando que también trascienda hacia la sociedad a través de, por supuesto, redes sociales, donde compartimos esa información. Entonces, no hay una estructura formal en cuanto a que tenga que ser solamente una forma de evento, sino que tenemos cualquier cantidad de modelos. ¿Cuál es el método tradicional? El método tradicional son las comisiones, donde regularmente se reúnen una vez al mes. Estas comisiones de estudio o los capítulos en sus propias entidades con también sus propias comisiones tienen comidas que puede ser una o dos veces al mes, no hay regla específica, pero por lo menos les pedimos que lo hagan una vez al mes, donde sesionan para celebrar alguna reunión que puede ser en una comida, en desayuno o simplemente en el auditorio de su sede, en donde se procura discutir, platicar algún tema, tener algún invitado con alguna plática, con alguna charla. Hemos hecho reuniones en restaurantes, hemos hecho reuniones en despachos, por supuesto, en estas comisiones cantidad de eventos. ¿Tiene costo? Bueno, el costo realmente es un costo de recuperación en cuanto a la celebración. Si fuera comida, tal vez los alimentos, si fuera desayuno igual. Si no, realmente barato. Realmente. No, realmente es gratis. La mayoría de nuestros eventos. Además de este método tradicional, ¿me ibas a platicar otras formas de educación? Sí, de unos años para acá logramos en el Consejo, por primera ocasión, traer a la barra algunas maestrías. Maestrías que ya implicaba un paso más allá de lo que venían siendo los seminarios,
de lo que venían siendo algunos programas más robustos o más largos, donde trajéramos inclusive algunas actividades con grado académico al colegio. Para este grado académico, ¿la barra tiene un reconocimiento oficial o a través de una institución reconocida? No tenemos ese reconocimiento y hasta este momento no se ha buscado como tal, entendiendo la vocación del colegio. Para no salir de lo que es la vocación, el estatuto del colegio, lo que hemos hecho, a diferencia de buscar un certificado, lo que hemos hecho es asociarnos o buscar instituciones académicas que nos proporcionen estas herramientas para lograr estas actividades de educación jurídica continua. ¿Algún ejemplo, Paco? Sí, por supuesto. Mira, el primer ejemplo, que fue un ejemplo muy bonito, es derivado de la reforma constitucional de 2008 en tema de seguridad pública y procesamiento penal. Tuvimos 8 años de gracia para prepararnos, tanto las instituciones públicas como los litigantes y todos los operadores del sistema. En ese sentido, dar la capacitación en un paradigma verdaderamente trascendental que fue no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica. Había una gran cantidad de información que había que transmitir en la membresía y que no alcanzaba un seminario, no alcanzaban las sesiones mensuales. Teníamos que hacer un ejercicio profesional. La propia membresía demandaba entonces una capacitación en forma y agradecía o veía con una gran simpatía que además se le pudiera otorgar un grado académico. Buscamos un colegio que tuviera esas características, donde el académico tuviera una formación muy robusta y muchos de ellos miembros del Poder Judicial, fiscales, por supuesto también litigantes y académicos. Entonces logramos en ese sentido unos expositores de gran calidad y trajimos por primera ocasión entonces la maestría del sistema acusatorio. ¿Con reconocimiento oficial? Sí, todos salieron con su cédula profesional. Fueron unos grupos donde nos reunimos con el gusto siempre de esas comisiones donde nos saludamos, donde comemos antes de venir a clase, donde podemos convivir profesionalmente, pues muchas generaciones. ¿A qué me refiero con esto? Abogados muy jóvenes de nuestros despachos, con abogados muy reconocidos de firmas ya muy sólidas y maduras, conviviendo en el aula, discutiendo en el aula día a día, algo que de normal no sucede tal vez en una universidad. Bueno, sucede al interior de nuestro colegio de una manera muy rica. Los expositores iban muy satisfechos. Además, digamos, de este método tradicional de desayunos, comidas, etcétera, mensual, y esto otro extremo de maestrías, ¿hay seminarios, hay diplomados? ¿Qué hay ahí intermedio? ¿Y qué éxito han tenido estos? Mucho porque hay temas que, dependiendo del volumen de la información, requieren de más o menos tiempo, y hay unos muy específicos que a través de seminarios, donde estamos hablando de 40, 50 horas tal vez de capacitación, podemos lograr satisfactoriamente cumplir el objetivo. Entonces hacemos actividades un poquito más reducidas, en horarios muy accesibles. Como por ejemplo... Bueno, tuvimos uno muy exitoso que se inició el año pasado y concluyó este año en el tema de lavado de dinero. El tema del lavado tuvo una reforma muy importante. Hubo una reforma en noviembre del año 2019 que generó importantes reformas en el tema del lavado de dinero. Bueno, entendiendo que es un tema donde los mejores expositores eran expositores extranjeros, además de algunos mexicanos, por supuesto, lo que hicimos fue hacer un seminario con los tópicos más relevantes del caso y traer a esos expositores extranjeros al colegio. Estuvieron aquí con nosotros y nos actualizaron a nivel internacional desde el modelo europeo y el modelo latinoamericano qué estaba sucediendo con el lavado de dinero. Muy demandado, tuvimos un cupo, se llenó al máximo y con una gran, también una gran respuesta, una gran satisfacción del usuario. Ya, como ustedes se darán cuenta, el licenciado Riquelme es uno de los más destacados abogados penalistas y por esos ejemplos, ¿no? Pero podría darles algún ejemplo en lo personal, en materia ambiental o en materia de propiedad intelectual, que también han sido muy exitosos, ¿no? Sí, bueno, podría yo seguir refiriendo a otro tipo de eventos. Les mencionaba yo hace un momento la reforma de telecomunicaciones 2013, la reforma constitucional 2013 también nos demandaba algún evento de calidad. Bueno,
Otro consejero de nuestro colegio, Omar Guerrero, organizó un seminario que está en curso, que ha sido exitosísimo, donde hemos tenido compañeros, además de barristas, hemos tenido compañeros del Instituto de Comunicaciones, de otras áreas, tanto de gobierno como privadas, y litigantes y abogados en general, participando importantemente de este evento. Esta educación jurídica continua no es solo para barristas, ¿verdad? Está abierto a todos. Así es. Hay eventos que por alguna naturaleza extraordinariamente pueden ser exclusivamente para el colegio, por algún tema. Sin embargo, la idea es que sean abiertos. Entonces lanzamos convocatorias de tal manera que son bienvenidos abogados y no abogados a nuestros eventos. Ya. Vamos a ir a un corte y a una pregunta de la importancia internacional de la educación jurídica continua. Regresamos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso con el licenciado Francisco Riquelme. Paco, te preguntaba antes de nuestro corte, a nivel internacional, ¿qué importancia tiene la educación jurídica continua? Mauricio, creo que eso es muy importante. Hoy más que nunca, todas las actividades que estamos realizando como profesionistas, tenemos que verlas desde una perspectiva internacional. Esa actividad que antes llevábamos a nivel muy local o muy centralista, creo que ya no tiene ninguna razón de ser, y algo que hemos tenido en esta administración con nuestro actual presidente del colegio, Héctor Herrera, es procurar mucho las actividades internacionales y recabar toda esa información a nivel internacional para hacerla parte de nuestra actividad o de nuestro conocimiento. En tratándose de educación continua, tenemos ejemplos muy importantes que hay que estar considerando y monitoreando, donde colegios
internacionales o colegios de países muy destacados, digamos periféricos, en actividad profesional, dan un gran ejemplo de actividad de educación continua, donde tienen constante programas de desarrollo cultural, jurídico y por supuesto ético. Entonces, en el caso español, en el caso americano, en el caso canadiense, por decir algunos que son de los más destacados, son los ejemplos que nos permite también estar identificado y orientado hacia dónde está yendo la educación continua, no nada más en los contenidos, sino también inclusive en la forma de llevarlos a cabo. La barra tiene relaciones con importantes barras de abogados, ya nos comentabas de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, forma parte de la Asociación Internacional de Colegios de Abogados, etc. ¿Se han hecho algún curso o ha habido algún experimento de educación jurídica continua con algunos de estos colegios? No hemos logrado aún consolidar una actividad constante. Hemos hecho algunos ejercicios previos aislados y el futuro sería que hubiera una dinámica superior. Y no nada más con colegios, sino también con universidades extranjeras. Estamos trabajando en ello ahora. Por eso siento que sería muy atractivo para que jóvenes abogados que no pertenecen a la barra, pudieran ingresar a la barra, porque ahí pudieran ver un nicho de educación jurídica continua de alcance internacional. Sí, el abogado que hoy sale de la universidad muchas veces va tropezando en su capacitación jurídica continua y no tiene esa orientación diaria, independientemente de lo que se dedique, y en el colegio puede encontrar esa respuesta. En el colegio puede encontrar apoyo, puede encontrar la referencia, el barrista compañero y por supuesto eventos todo el tiempo. ¿Cuál crees que es el futuro de la educación jurídica continua en la barra concretamente? Bueno, yo creo que el futuro debe ser sin duda privilegiar los contenidos de calidad por encima de la cantidad, sin duda, y por supuesto aprendimos a vivir algo en estas épocas de COVID que podemos hacerlo a distancia. Habíamos vivido mucho en la idea de tener que reunirnos físicamente y hemos dado cuenta que lo podemos hacer de manera electrónica. Entonces nos hemos preparado contratando una de las plataformas, si no, yo creo que debe ser la más importante que hay, la más robusta, que nos permite hacer eventos donde tengamos a toda la membresía reunida y logrando simultáneamente también tener a todos los capítulos y a todas las comisiones interactuando a diario, de tal forma que nunca sea un obstáculo ni la distancia ni el espacio, sino que tengamos una oportunidad diaria, momento a momento. Nos comentabas que prácticamente todos los eventos, las maestrías, los desayunos, comidas, especialidades o lo que fuere, prácticamente están abiertos a todo el público, no es exclusivo para barristas o la inmensa mayoría de ellos. ¿Qué diferencia haría estar dentro de la barra o no para efectos de educación jurídica continua? Es una gran pregunta, Mauricio. En el Consejo discutimos la pregunta, la discutimos precisamente al principio del problema COVID, de tal manera de que cómo íbamos a apoyar a la membresía y cómo íbamos también a socialmente tener una respuesta responsable a lo que estaba sucediendo. En ese sentido, la respuesta del Consejo fue: hagamos más actividad, mantengamos la actividad, aprovechemos la oportunidad del tiempo que tenemos disponible y hagámoslo de manera gratis. No es una época de ninguna manera sencilla para los barristas en general y para nadie, entonces lo que consideramos más adecuado es hacerlo gratuito. ¿Hemos tenido algún dato importante de números respecto de cuánta gente ha entrado en esta época COVID? Bueno, tendremos la evaluación final, pero te puedo platicar que en bloques de COVID a junio, digamos de marzo a junio de lo que fue el 2019, tuvimos casi 8,000 personas tomando eventos de educación continua. O sea que ahorita estaríamos más o menos en unos... Hacia octubre pueden ser 10,000 y hacia diciembre pueden ser 12,000. En un aproximado donde los números son muy interesantes. Y en la parte de calidad, te diría yo que hemos tenido en el camino eventos muy importantes, no nada más con personas muy destacadas como son los ministros de la Corte, que lo que iniciamos cuando fue COVID fue una serie de pláticas de respuesta a esta nueva época, a esta nueva era que estamos viviendo, de qué opinaban distintos pensadores
jurídicos como eran los ministros de la Corte, pero también trajimos a no abogados, politólogos, por ejemplo. Tuvimos grandes pensadores, a Villoro, a Martín, a varias personas platicándonos, a Silva Gerso, platicándonos sus perspectivas. Científicos también, yo he escuchado a varios científicos también. Así es. Tuvimos a Binder desde la Patagonia, tuvimos eventos muy bonitos. Entonces, regresando a la pregunta en cuanto a la gratuidad de los eventos, sí, lo hicimos de esa forma. La idea era hacerlo por lo que resta de alguna manera del año, para entender que era lo más adecuado como una respuesta a lo que estábamos viviendo. En ese sentido, hacia el próximo año seguiremos haciendo muchos eventos gratuitos, muchos eventos abiertos para que también la sociedad en general, los estudiantes, etcétera, puedan estar en los eventos, y empezaremos a hacer distinción con algún otro tipo de eventos donde sí haya algún cobro de recuperación por esos eventos. Hay un dato importante que hay que señalar, y es que al ser miembro del colegio, muchos eventos no se te cobran, en el caso que algunos sí lleguen a cobrar, y por supuesto si se te llegan a cobrar son a cuotas reducidas. El barrista cobra, o mejor dicho, paga una tarifa diferenciada. Así es, con una cantidad muy pequeña, mientras que el no barrista le cuesta mucho más el evento. Y hay una certificación. Los barristas tenemos la obligación, digamos, ética, moral, no jurídica, de certificarnos, ¿no? Sí, tenemos una primera etapa de certificación, que es una certificación que concede el colegio por el cumplimiento ético y de educación continua que llevamos a cabo mediante un estatuto mínimo de horas y de actividad. ¿Cuántas horas? Fundamentalmente son 20 puntos que se reúnen a través de tener acceso a 20 eventos. Como las maestrías, los cursos, etcétera, ¿no? Sí, todos tienen una medición distinta dependiendo de su naturaleza, pero finalmente lo que queremos a través de esos puntos es identificar que efectivamente te preocupaste como abogado de tu actualización, y dentro de esa actualización de tu actuar ético, de las demandas éticas actuales. Excelente, Paco. Por último, ya para terminar este segmento, que te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros, ¿con qué te quedas? ¿Qué le dices a nuestros televidentes sobre el tema de la educación jurídica continua? Claro, bueno, la educación jurídica continua es una actividad profesionalmente obligada, donde tenemos sin duda que participar de ella para ser mejores profesionistas todos los días, para mantenernos al concierto profesional que existe, demandando día a día los mejores servicios, en donde el colegio nos dé esa oportunidad. Buscar esa información de manera aislada o suelta y gratuita ya no es opción, sino que hay que buscarlo a través de colegios que además nos expidan una certificación. Hoy la certificación es una certificación interna, que puede ser también un factor para que un cliente pueda tener una mejor información de tu actividad, de tu desempeño, de tu interés en tu profesión, y a futuro será una obligación también cumplir con ella, de tal manera que para el ejercicio a futuro requeriremos de alguna certificación también. De hecho, muchas empresas te piden alguna acreditación en materia de educación jurídica continua y de ética, ¿no? Códigos de ética, que firmes la aceptación de estos temas éticos, ¿no? Sí, en la nueva era normativa que hemos platicado, el tema de compliance, el tema de responsabilidad de las personas jurídicas, nos lleva forzosamente a que la contratación de cualquier proveedor, en este caso un abogado, tenga un cumplimiento ético y correcto de su actividad. Entonces, esta es una oportunidad, por supuesto, para darle cumplimiento a esa demanda. Muchas gracias, Francisco Riquelme. Muchas gracias a todos ustedes por estar en este programa de la BMA. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias
a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos.